administración. Padre amado, sea tu bendito Bajacodes ministrando, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre, Yahweh Sebaot. Toda Gabá Yahshua nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Siéntense por favor allá en casita, su servidor doctor Javier Palacios Elorio, médico cirujano. Roe, pastor de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, acá en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, porque el tiempo ya prácticamente terminó. Vamos a ver el último capítulo del primer libro de Samuel. Y perdón que pues vamos no atrasados porque ha habido otros temas. Bendito es el nombre de Yahweh. No vamos atrasados porque ha habido otros temas también de importancia por todo lo que estamos viviendo. Entonces el capítulo 31 yo voy a dar un bosquejo y ahorita lo leemos y ahorita con mucho gusto les ministro. Este es el único capítulo que vamos a ver el día de hoy. No quiero tomar otro capítulo, por ejemplo, del segundo libro de Samuel, porque si no entonces nos vamos a extender mucho y lo importante es entender bien este capítulo 31. El capítulo 31 del primer libro de Samuel habla sobre la batalla en Gilboa. Ahora, tal como Samuel había profetizado, sucedió. ¿Cuándo lo profetizó? Vamos entonces a primera de Samuel, ahí en el capítulo 28. Así tal como lo había profetizado, recuerden que ciertamente se apareció el espíritu, bueno, el alma de Samuel. Y entonces en el capítulo 28, en el verso 19 dice: y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Yahweh entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Ahora, no vamos aquí nosotros, una cosa importante antes de continuar, a juzgar si Shaul fue o no salvo, porque fue una aparición real y entonces no fue un engaño, y está diciendo que iba a estar con él. Pero recordemos que el Eterno tiene sus ungidos. A ver, las personas que se suicidan siempre hemos considerado que no son salvas, porque uno, tomaron una vida que no les pertenece, le pertenece a Yahweh. Y dos, pues ni siquiera conocieron al Eterno, ni siquiera le temieron, anduvieron en sus propios caminos, en pecado, digamos. Pero aquí nosotros no somos jueces, el juez es, por eso es Elohim, jueces, Elohá. O sea, no es que sean muchos jueces, muchos dioses, no, sino que Él tiene muchos atributos, eso ya lo hemos visto. El primero es el amor. Y entonces podemos discernir por lo que dice aquí en 1 Samuel 28, 19, que a pesar de todo, el Eterno tuvo compasión del alma del rey Shaul. No podemos decir no fue salvo o fue salvo, solamente el Eterno sabe, pero por lo que dice aquí, pues sí, la posibilidad de la salvación. Ahora, los filisteos derrotaron rápidamente y también fácilmente a Israel en la planicie del valle de Jezreel. Anótenlo porque algún día estaremos allá en Israel. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel con mi familia, ya tengo un poquito de tiempo, pues yo veía todos esos valles, esas montañas y decía yo, aquí sucedió esto. Increíble, o sea, no es idolatrar la tierra, es que es una historia fascinante, por así decirlo, es la historia de nuestro pueblo. Ahora, ¿por qué los filisteos arrasaron? Por sus carruajes. Contaban con una avasalladora ventaja, o sea, con una gran ventaja. Vamos al libro de Josué, para allá, vamos al libro de Josué, en el capítulo 17. O sea, los filisteos estaban bien armados, hermanos, y realmente Israel no tenía las armas que tenían ellos. En Josué 17, 16, Josué 17, 16, dice así, eso es. Y los hijos de José dijeron: no nos bastará a nosotros este monte y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura. Tienen carros herrados, o sea, de hierro, los que están en Betseán y en sus aldeas, y a los que están en el valle de Jezreel.
Entonces, esta cita la puse aquí para que viéramos, más bien, que realmente estaban muy bien armados. Ahora, vamos a Jueces, por favor. A Jueces en el capítulo 4, en el verso 3. Es Jueces 4, verso 3. Todos los filisteos tenían mucho armamento. Jueces 4:3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Yahweh porque aquel tenía 900 carros herrados, o sea, de hierro, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahora, ahí mismo en el libro en este mismo capítulo, vamos al verso 13. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Azoret Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces tenían mucha fuerza, por así decirlo. Ahora, Shaul estaba con 3 de sus 4 hijos. Y entonces ellos huyeron al monte Gilboa. Y cuando fui a Israel, yo pasé por ahí. Probablemente tú también fuiste ya a Israel antes de que toda esta situación, de esta cuarentena. Y entonces es hermoso decir, bueno, esto ocurrió aquí, esto dice en la Biblia, en tal capítulo, etcétera, etcétera. Sin embargo, a Shaul lo alcanzaron. A pesar de que huyó hacia el monte Gilboa, lo alcanzaron y lo hirieron de muerte. Después de que hubieran asesinado a sus hijos. Entonces asesinaron a los 3 hijos. Ahorita vamos a ver, entre ellos Jonathan, el gran amigo de David, el rey David. Entonces, temiendo ser encontrado el rey Shaul por los filisteos y ser torturado, porque eran bárbaros, así como en el tiempo de los ninivitas, los de Nínive. Por eso el Eterno mandó a Jonás, entre paréntesis hago esto, eran malvados, eran malditos, o sea, torturaban a la gente hasta la muerte. Entonces pidió el rey Shaul a su escudero que lo matara, pero el escudero no siguió esa orden. O sea, el sirviente dijo, no, yo no. O sea, el sirviente desobedeció e hizo bien, por así decirlo, que vamos a ver que no era un santo este sirviente. Entonces, al ver que estaba herido de muerte, que no quería que los filisteos lo tomaran, pues preso porque los torturaban, entonces Shaul se suicidó, decidió suicidarse, quitarse la vida. Ahora, el hecho de que Shaul tomara su vida en sus manos fue lo máximo de haber vivido totalmente ajeno de Yahweh. Y tú dirás, entonces la salvación, preguntémosle a Yahweh. Es algo que yo no me atrevo a decir si fue salvo, no fue salvo. Hay cosas que no entendemos, hermanos. Entonces, él tomó su vida sobre sus propias manos, y cuando alguien hace eso, y hago un paréntesis que es importante, el suicidio, es que la persona vive totalmente ajena, totalmente apartada de Yahweh. Eso que nunca se nos olvide. Por eso siempre estoy dando temas como el que les voy a dar en Rosh Hodesh, dentro de 8 días. No especules, así lo titulé, no especules. O sea, no especular, porque generalmente la gente que especula está lejos del Eterno. Entonces eso lo vamos a ver en 8 días, perdón, con tantas ideas, pero es importante que vayan, para que se les abra el apetito más de la palabra, porque sí tienen apetito, ¿verdad? Bendito es el abacados. Ahora, cuando los hijos de Israel supieron que su rey, o sea el rey Shaul, había muerto, dejaron las ciudades, ahorita lo vamos a leer, y huyeron al desierto. Los filisteos encontraron los cuerpos de Shaul y de sus 3 hijos. Decapitaron el cuerpo de Shaul. Exhibieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Imagínate qué no hubieran hecho si lo hubieran encontrado vivo. Yo no digo que el rey Shaul hizo bien al suicidarse, simplemente que él sabía cómo actuaba toda esta gente. Ahora, la ciudad de Bet-San es una ciudad
era una ciudad, prominente al lado oriental del monte Gilboa, hacia el valle del Jordán, del río Jordán, por así decirlo. Entonces, con el propósito de esconder la horrible mutilación que habían hecho con el rey, los quemaron y los sepultaron. Ahorita vamos a leer eso. Ahora, esto sucedió por la desobediencia al Todopoderoso. Nosotros empezamos ya a cruzar este desierto. Ahorita estamos en cuarentena por el coronavirus, hay mucha limitación en muchos países, muchos hermanos están padeciendo y demás, no más allá de cosas graves, gracias a Yahshua HaMashiach. Y reprendemos todo eso y bendigo al rebaño de gozo y paz local y mundial, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, 40 años antes, Shaul rescató a los de Galad, o sea, su ciudad. ¿Se acuerdan que era su ciudad de Shaul? De manos de los amonitas. Eso está en el capítulo 11. Sería bueno repasar un poquito, nada más para que lo vean. En 1 Samuel capítulo 11. Vamos para allá. Aquí está. Dice aquí 1 Samuel 11, primer libro de Samuel 11. Después subió Nahas, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Y ahí explico todo, ya lo expliqué, ya está filmado y grabado. Esto fue 40 años antes de este momento que estábamos estudiando, de la muerte del rey Shaul. Ahora, también hay que tener en cuenta que Shaul venía de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y lógico que ya lo expliqué más de una ocasión, que los benjamitas, o sea, a los benjamitas no les tocaba el reinado, porque en la Torah dice que no será quitado el cetro, o sea, el reinado de Judá, le corresponde solamente a la tribu de Judá. Entonces hemos estudiado también los orígenes históricos, para la redundancia, de la tribu de Benjamín, la tribu del rey Shaul. Entonces, en Jueces 21, si quieren vamos tantito para allá, en Jueces 21, para que ustedes luego en este mismo Shabbat lo estudien, porque en Shabbat se estudia Torah y no se peca por estar estudiando, lógico. El Eterno quiere que nos dediquemos totalmente a la Torah. Jueces 21, solamente voy a leer el verso 8 hacia el verso 12. Jueces 21, verso 8 al 12. Y dijeron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido a Yahweh en Mizpa? Y hallaron que ninguno de Jabes Galad había venido al campamento, a la reunión, porque fue contado el pueblo y no hubo allí varón de los moradores de Jabes Galad. Entonces la Keilah, la congregación, envió allá a 12,000 hombres de los más valientes y les mandaron diciendo: id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes Galad con las mujeres y niños, pero haréis de esta manera: mataréis todo varón y a toda mujer que haya conocido ayuntamiento de varón. Y hallaron de los moradores de Jabes Galad 400 doncellas que no habían conocido ayuntamiento de varón, o sea que no habían tenido relaciones con ningún varón, y las trajeron al campamento en Shilo, que está en la tierra de Canaán. Todo eso ya lo hemos estudiado, primeramente el Eterno. Vamos a estudiar también el libro de los Jueces para entender cosas más profundas. Ahora, cuando David llega al poder, no se olvidó de la valentía de la gente de Jabes Galad, porque fueron los de Jabes Galad los que sepultaron a Shaul y sus hijos, o sea, cuando menos a sus hijos. Entonces, a ver, vamos a 2 de Samuel para entender un poquito mejor. Vamos para 2 de Samuel en el capítulo 2 y en el verso 4 al 7. Vamos para allá. En 2 de Samuel capítulo 2, verso 4 al 7 dice: vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes Galad son los que sepultaron a Shaul. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes Galad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Yahweh, que habéis hecho esta misericordia con nuestro Señor, con Shaul, dándole sepultura. Ahora pues Yahweh haga con vosotros misericordia, compasión y verdad,
y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Shaul vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Y vamos a ver, cuando empecemos a estudiar el segundo libro de Samuel, que realmente fue una lucha siempre entre la dinastía de David y la dinastía de Shaul. Ahora, más tarde, David exhumó los huesos de Shaul y de Jonatán y los enterró en Benjamín. Eso está en 2 de Samuel, vamos para allá, en el capítulo 21. Eso ya lo vamos a ministrar mucho después, ¿verdad? 2 de Samuel 21, en el verso 12. Y vamos a leer hasta el verso 14, amados hermanos. Bueno, entonces 2 de Samuel 2 Samuel capítulo 21, verso 12. Dice: entonces David fue y tomó los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes Galad, que lo habían hurtado de la plaza de Betzán, donde lo habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Shaul en Gilboa. Y ahí te remite a 1 Samuel 31, el capítulo que estamos viendo. Verso 13: e hizo llevar de allí los huesos de Shaul y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Shaul, verso 14, y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, ¿se acuerdan?, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Elohim fue propicio a la tierra después de esto. O sea, cuando se hace justicia, hermanos, hay bendición. Si tú eres justo, si tú eres un tzadik, un kadosh, un santo, un apartado de Yahweh, y haces cosas buenas, lógico, porque el árbol bueno no puede dar frutos malos, sino frutos buenos, siempre tendrás bendición, siempre. Eso te lo puedo asegurar. Ahora, vamos a leer entonces, para ya entenderle mejor, el capítulo 31 de 1 de Samuel. Es un capítulo muy corto, pero hay mucha enseñanza. Dice 1 Samuel capítulo 31. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los hijos de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Shaul y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Shaul. Y arreció la batalla contra Shaul, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos, porque sabía que lo podían martirizar. Entonces dijo Shaul a su escudero, hay una enseñanza muy grande en esto, hermanos, atención, ojo, mucha atención. Entonces dijo Shaul a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, o sea, me torturen. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Shaul su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Shaul muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahorita vamos a ver cosas interesantes del verso 4 al verso 5. Sigo leyendo. Así murió Shaul en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. Falta Isboset, ahorita ministro. Y su escudero, subraya su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, del Jordán, viendo que Israel había huido y que Shaul y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Por eso, hermanos, es muy importante guardar la santidad, guardar los mandamientos de la bendita Torah, más en estos tiempos que ya empezaron a estar difíciles. Ya empezamos a cruzar el desierto, decía yo hace un momento. No te sueltes, no nos soltemos de la mano de Yahshua HaMashiach. Yo no pienso soltarme, ni yo ni mi familia. Mi familia y yo serviremos a Yahweh. ¿Qué dirás tú? Eso, servir a Yahweh hasta el final. Y con el tema que voy a dar el día miércoles, te va a entrar temor, pero un temor santo, de no soltarte de la mano de Yahshua. Porque vienen cosas bien estremecedoras, hermanos. No es para asustar, es para prevenir. O sea, tomaron las ciudades inclusive de los israelitas. Verso 8, aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, fíjense, a despojar a los muertos, hallaron a Shaul y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron
mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos. Eso también entra dentro del tema del miércoles. Y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Gabes de Galaad de esto que los filisteos hicieron a Shaul, todos los hombres valientes, aquí se necesita gente valiente, se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Shaul y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Eso también lo voy a ministrar ahorita. Ahora, en Primera de Crónicas 10, vamos allá tantito, en Primera de Crónicas, les digo, por eso no quiero dar 2 capítulos, sino uno se va muy rápido, entonces mejor vamos estudiando con calma. En Primera de Crónicas, en el capítulo 10 se narra la muerte de Shaul. Dice así, Primera de Crónicas 10, búsquenlo tantito, me espero. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Shaul y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijo de Shaul. Les digo, falta Isboset. Y arreciando batalla contra Shaul le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Shaul a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo. Entonces Shaul tomó la espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Shaul muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Shaul y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Terrible, ¿verdad? Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que había huido y que Shaul sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. O sea, este es 1 Samuel 31, igual. Sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Shaul y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y luego que le despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Terrible, ¿no? Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Estoy leyendo esto a propósito, hermanos, lo estamos estudiando, porque Dagón era el dios de los filisteos y era el dios pez. Voy a poner mis manos así, el dios pez. La boca del pescado es la mitra papal. Es la mitra papal. La boca del pescado de este Dios, que no es más que una potestad demoníaca, Yahshua HaMashiach le reprenda. Por eso es muy importante que se conecte. Vamos a hablar de alienígenas, en forma de pregunta, extraterrestres. En el báculo del Papa está el cono de pino. Entonces revisen el tema de los reptilianos para el tema del miércoles. Y entonces, toda la gente, voy a hablar tal cual, que está por ignorancia, por tradición, etcétera, en el catolicismo, están bajo esa potestad. Eso es real, eso existe, eso es real. Y hay un riesgo muy grave ahí, total, de muerte espiritual. Entonces, salgan rápido. Apocalipsis 18, verso 4, salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y recibéis parte de sus plagas. Dice el verso 11, y oyendo todos los de Gabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Shaul, se levantaron todos los hombres valientes, porque los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Apocalipsis 21, verso 8. Dice aquí, valientes, y tomaron el cuerpo de Shaul y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Así murió Shaul por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Terrible. Eso ya está ministrado en otros temas que he dado. Pero vean, a ver, el verso 13.
el Eterno nos libre, porque vaya, todos los impíos tienen una muerte horrorosa. Algunos acaban, dizque, como pajaritos, ¿no? Yo conocí muchos médicos que eran abortistas y cuando morían dormidos. Y su esposa me decía, doctor Palacios, mi esposo murió como pajarito. No, nada más dejó de respirar y ya. O sea, un infarto. Y uno dirá, bueno, pues fue una muerte tranquila. Pero después, o sea, ni siquiera pasa un segundo, hermanos, que se desprende el alma cuando empieza a ser atormentada por Hasatán. Así como los ángeles vienen por los hermanos santos que guardan la Torah y creen en Yahshua HaMashiach, porque es indispensable creer en Yahshua HaMashiach, vienen los ángeles de Yahweh. Así el Eterno permite que demonios vengan por las almas para llevarlas al mismo infierno, que está en el centro de la tierra. Eso ya está ministrado en Tofet, el tema del infierno, para que lo busquen en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces, toda la gente que se rebela contra Yahweh, así acaba, hermanos, aunque mueran como pajaritos. Entonces, vamos a leer otra vez el verso 13. Así murió Shaul por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahora, el rey Shaul tenía 4 hijos. Vamos a hablar de los hijos nada más, no de las hijas. Jonathan, Abinadab, que Abinadab solamente se menciona aquí, o sea, en 1 Samuel 31. Malquisúa e Isboset. Ahora, vamos a 1 Samuel 14. En 1 Samuel 14, amados Sahim, en 1 Samuel 14, y vamos a buscar el verso 49. Bendito es el abacados. Entonces aquí aparece Malquisúa, el hijo del rey Shaul. 1 Samuel capítulo 14, verso 49. Dice así: y los hijos de Shaul fueron Jonathan, Isui y Malquisúa. Y los nombres de sus hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Ahora, Isboset fue proclamado sucesor de Shaul por los benjamitas. Entonces ahí empieza la pugna siempre entre las dinastías de Shaul y de el rey David. Podemos ir por favor a 2 de Samuel, amados Sahim. 2 de Samuel en el capítulo 2. En 2 de Samuel, ahorita voy a ministrar lo del escudero y demás. 2 de Samuel, capítulo 2, verso 8. Y voy a leer nada más hasta el verso 10. Voy a esperarme unos segunditos, amados Sahim. En 2 de Samuel, capítulo 2, verso 8 al 10. Leo: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Shaul, tomó a Isboset, hijo de Shaul, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Gesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. O sea, por así decirlo, la casa de Israel. Recuerden que estos libros, cuando yo empecé a ministrar el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, dije que estos libros fueron escritos cuando ya estaba dividido el reino, las 2 casas de Israel. El verso 10: de 40 años era Isboset, hijo de Shaul, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años solamente. Y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Todo esto es profético y vamos a ver más cosas en los próximos temas. Por eso el Eterno dejó bueno, ustedes saben. Entonces, a ver, el rey Salomón, por haberse casado con paganas, acabó prendiendo incienso a cuanto diablo. Eso está en la Torah, no estoy criticando al rey Salomón, el Eterno me libre. Y entonces el Eterno dijo: voy a partir el reino, y por amor a tu padre David voy a dejar una sola tribu. Y esa fue la tribu de Judá.
Por eso nosotros bendecimos y amamos a los hermanos de casa de Judá y queremos que ellos crean que Yahshua es el Mashiach y que por medio de su sacrificio perfecto, de su sangre preciosa, solamente hay salvación. Y ya salvos, guardamos Torah, porque lo que he ministrado, la Torah es una guía para todos los redimidos por Yahshua HaMashiach. Aquel que dice, Yahshua pagó por mí y yo ya no tengo que guardar nada, está perdido porque está siguiendo a otro Dios. Aunque menciona el nombre de Yeshua, ni siquiera dice Yahshua, sino Yeshua. Por eso ya lo hemos ministrado. Entonces aquí vemos cómo mantuvo muy tensas relaciones Isboset con David. Ahora, vamos a 2 de Samuel, ahí mismo, permítame ver el verso 2, a ver aquí. 2 de Samuel, más bien, ustedes van a leer en su casa, les voy a dejar de tarea, el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4 de 2 de Samuel, para que cuando lleguemos ahí, ustedes ya estén más empapados, sobre todo los nuevecitos. Hay hermanitos que salieron del catolicismo o que no guardaban ninguna religión y entonces no saben leer la Biblia. Entonces les dejo de tarea capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y yo con mucho gusto, primeramente el Eterno, voy a ministrar. Ahora, vamos a ver el capítulo 31 de 1 de Samuel. Aquí hay algo que también es importante, miren, para que no sea escarnio, dice en 1 de Crónicas 10, y aquí en el verso 4, 1 de Samuel 31, primer libro de Samuel 31, verso 4, dice, entonces dijo Shaul a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Eso tradúcelo así, para que no se diviertan conmigo. Eso es escarnecer a una persona. Eso es torturar a una persona. Los que están llenos de demonios hacen eso, por orden de los demonios. O sea, torturar a una persona, para que no se diviertan conmigo. Ponlo en tus apuntes o en tu Biblia. Vas a aprender más todavía, y yo igual, vamos aprendiendo. Ahora vamos a Jueces 16. Entonces, para que no se diviertan conmigo, porque realmente el torturar para el impío, para el que está lleno de demonios, es una diversión. Pero es que están llenos de demonios. Y con el tema que voy a compartirles el día miércoles, muchos son demonios. No estoy hablando de gente poseída, eso lo vamos a ver el miércoles, sino que son demonios. Vamos al libro de los Jueces, en el capítulo 16, y vamos a ver en el verso 21. Y eso es lo que hicieron con Sansón. Y vamos a hablar algo de Sansón también el miércoles, miren. Entonces, los filisteos tenían esta costumbre, ¿no? Divertirse, torturando a la gente. O sea, malditos, llenos de demonios. Y no dudo que muchos hayan sido demonios. Entonces, en Jueces 16, verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sigo leyendo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Por eso tú que eres católico te importa esto. Vuelvo a repetir, tú busca información en internet. Dagón, el dios pez. ¿Por qué crees que entonces en el catolicismo se guarda la cuaresma? ¿Y por qué se come pescado y no carne? Porque eso era lo que hacían los filisteos. Todos los que adoran ese Dios hacen eso. Entonces sal de ahí. Apocalipsis 18, verso 4. Vuelvo a repetir. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y recibáis parte de sus plagas. Dagón, la boca del pez, es la mitra papal, la que se pone el papa. Ahora, entonces dice, se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, exactamente, eso lo vamos a también estar estudiando el miércoles, y para alegrarse, subraya alegrarse, se estaban divirtiendo con él.
Por eso el rey Shaul sabía el proceder de esta gente maldita, llena de demonios. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y ya después vemos la venganza de Yahweh. Precioso el Eterno, Él es bueno. Pero entonces subrayen alegrarse. O sea, se divirtieron con Sansón. Y entonces, repito, perdón que sea repetitivo, el rey Saúl conocía todo esto. Y cuántas otras cosas más que no están escritas. No quiero decir que lo que está escrito, no, está correcto todo, está perfecto. La Biblia es perfecta, no necesita nada. Hay malas traducciones, eso sí. Sobre todo en la carta de los Gálatas, eso lo vamos a ver después. Entonces, a ver, sabiendo todo esto, por eso dijo el rey a su escudero: mátame. Ahora, vamos a Primera de Samuel otra vez. Vamos a Primera de Samuel en el capítulo 31, donde estamos. Y vamos a ver el verso 9. Primera Samuel 31, verso 9. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros, etc. Ahora, ¿por qué le cortaron la cabeza? Como venganza por lo que había hecho David con Goliat. Anótalo, vale la pena. Entonces, a ver, cuidado, el Eterno. Estamos en una guerra espiritual. En Efesios 6 dice Rav Shaul Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. O sea, son potestades, de eso vamos a hablar también el miércoles, huestes en las regiones celestes. O sea, la guerra está dura, está fuerte. Y entonces somos un solo cuerpo en Mashiach Yahshua. Y todos debemos de jalar parejo, perdón por la expresión, o sea, todos debemos de ir derechito. Pero la salvación es personal. La salvación es personal. Puede haber alguno que se diga mesiánico y sea una hipócrita, o una que se diga mesiánica y sea una prostituta, fornicando. Pero bueno, la salvación es personal. La idea es que aquí, por eso le cortaron la cabeza como venganza, por así decirlo, porque lo había hecho David con Goliat. Ahora, en el mismo capítulo 31, en el verso 10 dice: y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Betzán era una ruta comercial importantísima, hermanos. O sea, lo pusieron ahí a propósito porque era anunciar a los cuatro vientos, por así decirlo, lo que habían hecho los filisteos con el rey de Israel. No querramos eso para nosotros. El diablo lo que quiere es que tú peques para avergonzarte. Siendo hijo de Yahweh, tú no tienes por qué pecar. Si viene un pensamiento intruso, botarlo rápido en el fuego del Ruach HaKodesh, quemarlo del Espíritu Santo, para que se entienda. Entonces, Betzán era una ruta, o sea, iba para allá, para todos lados. Y entonces era exponer, anunciar a los cuatro vientos: miren lo que hemos hecho con el rey de Israel. Ja, 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 ya me imagino. Ahora, verso 13. Y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. 7 días es un tiempo de duelo. Vamos a Génesis, por favor. Vamos ahí a Génesis, a Bereshit, que quiere decir en el principio. En el principio. Y vamos a buscar el capítulo 50, Bereshit 50, y vamos a ver el verso 10. Vamos para allá. Dice así, el verso 10, tú ya recuerdas de qué se trata. 50:10 dice: y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y Joseph hizo a su padre duelo por 7 días. 7 días. No es que sea, no es cabalístico, lógico, está en la Biblia. La Biblia no ministra cábala. La Biblia muestra la verdad. Y la cábala es para los que buscan ser, por el orgullo, querer ser
como superiores a los demás, pero al contrario, caen en ridículo, con tanta tontería. Entonces 7 días es lo correcto. Cuando algún hermano parta, 7 días guardar. A veces interesa la ropa exterior, sí, pues sí, no podemos andar vestidos de colores chillantes, ¿no? Pero lo que interesa es el alma. El Eterno ve el corazón de cada quien, el alma. Cuando se dice corazón, hermanos, recuerden, en la Biblia se está hablando del alma. Porque la persona puede estar, a mí me consta esto, como médico lo vi miles de veces, no cientos, miles de veces. La gente toda vestida de negro y haciendo disque duelo, pero fornicando, emborrachándose, drogándose. O sea, ¿qué es eso? Pues mejor que se vistan de amarillo chillante, ¿no? De amarillo canario. Bueno, ahora volvemos otra vez a 1 Samuel 31, en el verso 4. Y entonces vemos aquí que dice así, perdón que lo vuelva a repetir, es importante. 31:4 de 1 Samuel, primer libro de Samuel. Entonces dijo Shaul al su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen de mí. ¿Se acuerdan de Sansón? Y me escarnezcan. Mas su escudero no quería. ¿Quién era su escudero? El edomita, Doeg, era el escudero. Ahora, mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Shaul su propia espada y se echó sobre ella. Y vemos cómo también, y dice el verso 5, y viendo su escudero de Shaul muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahora, ¿se acuerdan de Doeg el edomita? Entonces, con la misma espada que mató a los Coanim, con esa misma espada muere este perverso también. En este caso, Doeg, el edomita. Es increíble lo que hace el Eterno. El Eterno es justo, Él es bueno. El Eterno ya había decretado, cuando empezamos a estudiar el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, que la descendencia de Elí no sería para siempre ya, como los Coanim, llevar la queuna, o sea, el sacerdocio, para que se entienda. Pero el Eterno es perfecto y Él utilizó la misma espada con la que mató a los Coanim y sus familias. Con esa misma espada murió este perverso de Doeg, el edomita. Hasta aquí la enseñanza del primer libro de Samuel. Terminamos hoy. Y Hasaj, Beni Hasej. Aleluya. Esforcémonos y seamos valientes. Si el Eterno lo permite, en 8 días empezamos el segundo